Hoy vamos a tratar un tema específico de la arquitectura de la ciudad de Florencia, que es el Palacio Renacentista del siglo XV, o como dicen los italianos, el Quattrocento. Como antecedentes tenemos los palacios medievales de la ciudad de Florencia, en especial el que es considerado el prototipo, que es el que vemos en esta fotografía, el llamado Palazzo Vecchio o Palacio Viejo, que es la sede del gobierno ciudadano. En sus orígenes se le llamó Palazzo dei Priori o Palagio Novo. Luego se cambió el nombre por el de Palacio de la Señoría, el organismo principal de la República Florentina en el siglo XV. Después se conoció como Palacio Ducal al establecer allí su residencia Cosme I de Medici en 1540. Después, en 1565, empezaría a llamarse Palazzo Vecchio al haberse mudado Cosme al Palacio Pitti. La primera construcción se atribuye a Arnolfo di Cambio, que la inició en 1299, incorporando la antigua torre de Foraboschi en la fachada. Tras la muerte de Arnolfo en 1302, el palacio fue terminado por otros artistas en 1314. La forma exterior del edificio es la de un paralelepípedo y en la fachada principal se encuentra la torre de Arnolfo, que es considerado uno de los emblemas de la ciudad. Si vemos, este edificio tiene el carácter totalmente medieval, como si fuese la torre de un castillo, con sus almenas, matacanes, etcétera, todos esos elementos que lo identifican. Todavía es el lema o el signo del castillo en el Palacio Ciudadano. Luego ya en el Palacio Renacentista, entrando directamente a este tema, vamos a decir que es derivado del Palacio Medieval y a la vez es heredero del Castillo Medieval. Nace de la nueva situación política de los burgueses florentinos a partir de 1434, en especial el ascenso al poder de los Medici. Los palacios renacentistas florentinos responden a un modelo ciudadano burgués en un contexto político republicano. Son residencias de la más alta categoría en una sociedad en la que originalmente no existían las condicionantes que había producido el feudalismo en otras regiones de Europa. Los burgueses eran ciudadanos libres, sin rango de nobleza, y su riqueza provenía de actividades comerciales o en todo caso también bancarias. Esta era una de las principales diferencias que existían entre las ciudades-estado italianas respecto a las ciudades de los estados nacionales, donde la nobleza ejercía los cargos más importantes del gobierno y entre ellos el rey estaba a la cabeza. Con esto queremos señalar que el Renacimiento fue un movimiento que en sus orígenes estaba ligado a un contexto político, económico y social de las ciudades libres. El Palacio Florentino renacentista adopta la forma cerrada de un bloque con pisos bien diferenciados, ventanas repartidas regularmente y recintos de altura uniforme, sin tener en cuenta la distinta función de las estancias. La estructura del edificio está condicionada por la claridad racional. En el interior se agrupan las 4 alas en torno a un patio interior rodeado por logias, que son galerías abiertas de arcos de medio punto sobre columnas que se repiten regularmente. La torre medieval ha desaparecido, aunque en ellos es reconocible la tradición de los palacios toscanos medievales. Los vanos de la fachada suelen estar enmarcados y decorados con elementos arquitectónicos de raíz clásica, como pilastras, frontones, etc., que se repiten de forma rítmica. La división de los pisos es muy importante, ya que definen las estancias más públicas de las más privadas. En este sentido, la primera planta contiene las estancias de servicio como las caballerizas, bodegas y también espacios para reuniones públicas. La segunda planta, llamada en italiano piano nobile, contiene las estancias propias de labores del dueño del palacio y sus allegados, sus despachos, bibliotecas, capilla y salones de reuniones, mientras que la tercera planta es la que contiene las estancias propias de la vivienda de la familia. En este esquema podemos ver un típico palacio florentino con sus divisiones de acuerdo a los pisos. El primer ejemplo que vamos a estudiar de estos palacios y que fue el primero que se construyó fue el palacio llamado Medici Riccardi, iniciado en 1444 y es obra del arquitecto Michelozzo di Bartolomeo.
Recibe su nombre por ser la residencia de la familia Medici hasta la década de 1470, cuando se trasladaron a un nuevo palacio en las afueras de la ciudad y entonces pasó a ser ocupado por la familia Riccardi. Este palacio es el paradigma del palacio urbano y burgués del primer Renacimiento y dio origen a toda una nueva serie de palacios similares en la ciudad de Florencia. En la planta podemos ver que su organización espacial está constituida por 4 altas crujías que se articulan en torno a un estrecho patio central con arcadas. También podemos ver en la planta que hay grandes salones, sobre todo al fondo hay un gran salón para reuniones públicas, ya que los Medici ejercían funciones públicas en la ciudad de Florencia y en este salón se celebraban determinadas reuniones de este tipo. La elevación o el alzado y la fachada del palacio está dividida en los 3 pisos, como vimos en un slide anterior, por medio del diferente tratamiento de los aparejos que son rústicos y el almohadillado de su muro. Hay una gradación de un sillar almohadillado en la parte inferior que evoluciona a un almohadillado mucho más suave y pulido en la parte superior. Cada piso se articula de los demás por medio de cornisas pequeñas y el conjunto se remata con una gran cornisa que está en la parte superior. Es muy importante el dovelaje, es decir, las dovelas de los arcos, y dentro de este encontramos vanos bíforos, que así se les llama a los que son de ventanas dobles, que es un elemento que se ha tomado también de la antigüedad clásica. Vemos esa serie rítmica de ventanas dobles en la segunda y en la tercera planta. La utilización del sillar almohadillado fue casi siempre, o más bien siempre, utilizada como símbolo de riqueza y poder, ya que era en aquella época muy costoso y difícil de hacer, se requería artesanos muy especializados. En esta fotografía se muestra el acabado almohadillado del exterior del palacio y las dovelas de los arcos de medio punto. Simbólicamente, el marcado almohadillado de la planta baja representa un asiento sobre el cual se apoya el resto del edificio. Los arcos originalmente contenían grandes puertas que comunicaban el exterior con el interior, pero la mayor parte de ellos fueron tapiados en el siglo XVI y se colocaron ventanas encerradas en tabernáculos con frontones y sostenidas abajo por consolas. La jerarquía del edificio respecto a su contexto urbano está dada por su escala y altura, ya que no está elevado sobre un pedestal y no contiene un atrio en la parte delantera como correspondería al modelo tipológico de una reggia. Aquí vemos una ilustración con algunos de los detalles arquitectónicos del Palacio Medici Riccardi. A la izquierda vemos detalles de los almohadillados, de las cornisas intermedias y el detalle de la cornisa superior, que están totalmente realizados de acuerdo a los órdenes clásicos. Al centro podemos ver el detalle de una de las puertas exteriores con las marcadas dovelas del arco y la puerta de casetones, y a la derecha detalles de cornisas y decoración esgrafiada en el patio interior. Hablando de este patio, vamos a encontrar columnas que son de orden compuesto, el soporte para la arquería, que es de medio punto, sigue el modelo del Hospital de los Inocentes, es decir, esa arcada que se desarrolla con delgadas columnas y arcos de medio punto. Ya lo había hecho Brunelleschi, lo vimos en una clase anterior. La tradición florentina está presente en este patio, que es cuadrado, y sobre todo en la utilización del esgrafiado. El esgrafiado es esa decoración que está puesta en el friso inmediatamente encima de la parte superior de la arcada del primer piso. La decoración del esgrafiado está tomada directamente del gótico y ahí están representadas guirnaldas que sirven para unir una serie de tondos o medallones redondos. Se forma de 3 cuerpos, el patio, es decir, los mismos 3 cuerpos que están en todo el edificio se repiten en el interior del patio. El inferior tiene esta arcada de la que hemos hablado sobre una serie de columnas, como dije ya antes, de orden compuesto, mientras que el cuerpo intermedio es macizo, está cerrado y en él se abren una serie de vanos con las ventanas dobles similares a las de la fachada, pero de dimensiones un poco más pequeñas. Y en el cuerpo superior tiene un portal que antiguamente estaba abierto, tenía un deambulatorio y después en el siglo XIX fue cerrado con ventanería. En este portal destacan las columnas de base cuadrada, o más bien de sección cuadrada, que son también de orden compuesto.
En esta foto podemos ver la gran escalera que conduce al piano nobile, es decir, a la segunda planta. La balaustrada proviene de un antiguo modelo romano. Ahora vamos a hablar del otro modelo de palacio florentino, similar pero no totalmente equivalente al Palacio Medici Riccardi, y este es el Palacio Rucellai. Este palacio fue un diseño de Alberti hecho en 1446 y construido a partir de ese año y terminado en 1451 por el arquitecto florentino Bernardo Rossellino. La fachada se terminó cuando ya estaba acabado todo el interior, hasta más o menos 1465. También se organiza en torno a un patio central y presenta los mismos tres cuerpos que el Palacio Medici Riccardi, pero Alberti dispuso un plinto en la zona inferior, órdenes de pilastras de acuerdo a la planta y unas cornisas intermedias que son sobresalientes. El almohadillado presenta también notables diferencias, siendo en este caso más regular y con menos relieve. La planta del edificio nos muestra que está ubicado en un terreno que es más o menos irregular y su distribución se articula en torno al patio central junto con el gran salón abierto. Es de dimensiones bastante más pequeñas que el Palacio Medici Riccardi y tiene dos espacios especiales. Uno es el patio en sí, que está abierto, y el otro es un gran salón que también está abierto hacia el patio. No contiene división entre uno y el otro más que la arcada. La fachada nos muestra el almohadillado que está dispuesto a similitud de un opus reticulatum romano. Luego, las pilastras siguen el orden canónico establecido por Alberti en su Tratado de Arquitectura. El primer nivel son pilastras de orden dórico, en el nivel intermedio las pilastras son de orden jónico y en el tercer nivel las pilastras son de orden corintio. Alberti no diseñó arcos en la planta baja y en vez de ellos dispuso puertas regulares que tienen grandes casetones. Las pilastras juegan aquí un doble papel. Por una parte, ordenan el espacio del diseño de la fachada de una forma homogénea, es decir, el espacio homogéneo y cubicado, y por otra son el elemento esencial de articulación de la fachada, restándole masividad y haciendo su lectura mucho más ligera que en el Palacio Medici Riccardi. Aquí vemos dos vistas del cortile, del patio interior, que muestran los arcos de medio punto, columnas compuestas sin entablamento y la bóveda de arista en el deambulatorio y en el salón, en el gran salón que está ubicado junto al patio. Otro palacio notable florentino de esta época es el Palazzo o Palacio Strozzi, iniciado por Benedetto da Maiano en 1489 hasta el segundo piso. Luego fue concluido por Simone del Pollaiolo, haciendo el coronamiento y el final, es decir, el tercer piso y el remate, hasta 1504. Fue construido por deseo de Filippo Strozzi, un banquero y comerciante perteneciente a una de las familias más ricas de Florencia y tradicionalmente hostil a la facción de los Medici. Sin embargo, esto no impidió que fuese construido con un diseño inspirado casi totalmente en el palacio de los propios Medici, pero a una escala mayor y es bastante más alto. Es un prisma rectangular de dimensiones más grandes que el Palacio Medici Riccardi, con elementos similares que conforman su fachada. La mayor diferencia consiste en el orden de grandes ventanas rectangulares que se ubican en la planta baja. En la planta y en la sección podemos ver que la distribución es más regular que la del Palacio Medici Riccardi y su patio es de tamaño bastante más grande, incluyendo el deambulatorio. La columnata de la planta baja es de orden compuesto y la distribución de los elementos de la fachada interna, es decir, la que está en el patio, es también similar a la del Palacio Medici Riccardi. Vemos la arcada en la planta baja, la arcada de orden compuesto, luego las grandes ventanas en el piano nobile, segunda planta, con arcos en la parte superior, y la tercera planta tiene un ambulatorio, una galería, con pilastras cuadradas también de orden compuesto, muy similar al Palacio Medici. En esta vista en axonométrica nos damos una idea del volumen del prisma, que es bastante regular, o totalmente regular diría yo, y bastante más alto en cuanto a sus proporciones que el Palacio Medici. El cortile o patio interior está expresado en estas dos fotografías donde vemos los elementos que lo identifican. La bóveda de arista se vuelve de uso común para todos estos deambulatorios en los palacios florentinos y en todos los portales del Renacimiento. Se recupera esa antigua técnica.
Luego nos encontramos con un palacio un tanto diferente, el Palacio Pitti. La construcción de este edificio fue encargada en 1458 por el banquero florentino Luca Pitti, amigo y aliado de Cosme de Medici. A diferencia de otros palacios florentinos de la época, este era no solo más grande, sino estaba ubicado en las afueras de la ciudad, por lo que no se puede decir que en regla fuese un palacio urbano. La sección nos muestra su conformación respecto al terreno, ubicado en un terreno con bastante desnivel, el cual hubo que ajustar para ubicar el palacio. Se dice que Luca Pitti quería construir un gran palacio que desbancase al Palacio Medici Riccardi, dando precisas instrucciones sobre el tamaño de las ventanas, las cuales debían ser mayores que en el Palacio Medici. Vasari, el historiador y artista del siglo XVI, mantuvo que Brunelleschi fue el verdadero arquitecto del palacio y que su aprendiz Luca Fancelli, realizó simplemente la tarea de ayudante. Actualmente se le atribuye el diseño del palacio a Fancelli, no solo porque Brunelleschi murió 12 años antes de empezar a ser construido, sino porque Fancelli consta en los registros de la ciudad de Florencia que trabajó intensamente en este edificio. El esquema de la fachada sigue cabalmente el modelo de Michelozzo del Palacio Medici Riccardi, con el almohadillado y las dovelas resaltadas en los arcos. Pero el escalonado de los 3 niveles rompe con el modelo regular prismático de los palacios florentinos tradicionales como los que hemos visto hasta ahora. Este palacio, el Palacio Pitti, pasó a manos de los Medici en el siglo XVI. A partir de entonces sufrió diversas transformaciones, sobre todo en su entorno. Se creó una plaza de tipo atrio en la fachada que da a la ciudad y se agregaron 2 pabellones adelantados para cerrar la plaza por 3 de sus lados. Posteriormente se agregaron los grandes jardines en la fachada opuesta. Estas reformas dieron origen a un nuevo modelo de palacio que luego vamos a ver en otras partes del curso. Por eso se dice que este palacio sería el modelo de los palacios franceses del barroco ya en pleno siglo XVII.